¿Estás buscando un sentido para tu vida? Dios te dice, yo tengo un propósito para ti. Embajadores del Reino presenta Propósitos de Vida. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar, y más en este día especial cuando estamos celebrando los días que se conocen como días santos, porque al fin y al cabo todos los días son santos, pero en esta semana se hace referencia a la muerte de Cristo. Y hoy quiero hablar acerca de una pregunta: ¿por qué murió Cristo? En una ocasión le preguntaron eso al Papa y él dijo: yo no tengo la respuesta. Pero la Biblia sí nos da la respuesta. Y aquí la tenemos en una forma muy breve. Quiero hablar del tema. Jesús, dice la Biblia, que nunca pecó. Él fue semejante a nosotros en todas las cosas, pero sin pecado. Entonces surge la pregunta: ¿y si Él no cometió delitos, si Él no pecó, si Él no cometió errores, por qué lo mataron? ¿No será eso una injusticia? Pero cuando uno estudia la Biblia y analiza el asunto, no es una injusticia, es que Él voluntariamente quiso pagar un precio por el pecado de la humanidad para poderla redimir. Y vamos a ir en detalles. El apóstol Pedro, en el capítulo 3 y el versículo 18, dice que murió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, esa es la razón. Ahí está diciendo claramente que murió el justo, es decir, Cristo, que nunca pecó, que fue justo en todas las cosas, que hizo lo correcto en todo, murió por los injustos, por nosotros los que sí cometemos errores y hemos cometido pecados. Por eso murió el Señor. Luego, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, él escribe una frase muy interesante que es bueno tenerla en cuenta. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5 y versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Noten que aquí dice que murió el justo por los injustos, y Pablo dice que Dios cargó en Cristo el pecado de nosotros. Al que no cometió pecados, por nosotros lo hizo pecado, o lo hizo pecador, para que nosotros, siendo pecadores, seamos hechos justos delante de Dios. Me explico. Cuando este versículo nos muestra esta verdad, es una verdad principal en la redención del ser humano, porque Cristo intercambió su naturaleza santa por la nuestra, que es pecaminosa. Entonces Él, siendo santo, murió como pecador, y nosotros, siendo pecadores, Él nos hace santos o justificados delante del Padre. Por eso es que el intercambio de esta situación nos habla la Biblia que es la salvación por gracia. No es porque nosotros lo merecemos, no es porque nosotros hayamos pagado el precio de nuestra redención. Fue Cristo quien pagó por nosotros siendo inocente. Ahora bien, cuando analizamos la Biblia, dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Si entendemos la primera parte, la paga del pecado es muerte, para justificarnos delante del Padre había que morir. Y nosotros, siendo pecadores, pues al morir seríamos condenados. Pero Cristo, siendo inocente, vino precisamente para pagar por nosotros y dar su vida en rescate de nuestra salvación. El apóstol Pablo, en Primera de Corintios capítulo 3, dice que nosotros fuimos comprados por un precio, el precio de la sangre de Cristo. Entonces somos comprados por un precio alto,
fue la vida misma del Señor Jesús que tuvo que entregarla para cumplir con la justicia de Dios, porque Dios había dicho que la paga del pecado es muerte, y Cristo murió pagando por el pecado de nosotros. Entonces, hoy que celebramos el día en que Cristo murió, porque es una celebración no exacta en días ni horas, pero se recuerda ese acontecimiento que Cristo murió en la cruz. Entonces Él murió para pagar el precio nuestro y justificarnos delante de Dios, cumpliendo la justicia o los requisitos que Dios había establecido para el perdón de los pecados. Y quiero que analicemos por qué Dios lo hizo. Un versículo muy conocido dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio o entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el apóstol Pablo escribe algo similar, hablando del Señor. Dice en Romanos 5, capítulo 5, versículo 8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Noten que dice que Dios muestra su amor, no que lo merecemos nosotros, sino que nuestra salvación fue por amor que Dios manifestó en Cristo, entregándolo por nosotros que somos pecadores. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es una gran verdad. Si acaso le debemos nosotros gratitud a Dios, es porque Él nos amó. Él dio a su Hijo, lo entregó para que lo mataran en la cruz y nos redimiera de nuestros pecados. Ahora, algunos tal vez atribuyen, bueno, ¿y por qué mataron a Cristo? Realmente, Él mismo dijo, a mí no me quitan la vida porque quieran, sino porque yo la pongo por mis hermanos. Pongo mi vida para salvarlos. Voluntariamente Cristo entregó su vida para redimirnos de nuestros pecados. Nadie lo obligó. Fue por amor, fue por gracia. Y por eso es que la Biblia enseña que por gracia somos salvos por medio de la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No hay salvación fuera de Cristo, no hay salvación en otro nombre. Y por eso el apóstol al escribir a Timoteo dice que no hay sino un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Jesucristo, quien se hizo hombre para morir por nosotros. Yo quiero invitar a aquellas personas que me están escuchando y todavía no le han entregado su vida a Cristo, para que hoy entreguen su vida, hoy recordando la muerte de Cristo y el amor tan grande de Dios, pueden decirle, Señor, entra en nuestro corazón y sálvanos. Yo quiero hacer una corta oración por aquellas personas que hoy quieren recibir a Cristo en su corazón. Dígale, Señor y Padre Santo, gracias por ese gran amor con que nos has amado al entregar a Jesucristo a la cruz del Calvario para morir por nosotros. Hoy lo recibo como mi Salvador, como mi Señor, y te pido que perdones mis pecados, me limpie de toda maldad y escriba mi nombre en el libro de la vida para que yo pueda ser salvo, hijo de Dios y heredero de su reino. Gracias, Señor, por amarme. Gracias, Señor, por perdonarme y gracias por darme la salvación. Le agradezco, Señor, en el nombre de Jesús, por haberme salvado y por haberme perdonado. Gracias, Señor. Amén. Espero que Dios los bendiga y que podamos realmente seguir fieles al Señor en este camino de la fe. Bendición para todos y hasta nuestro próximo programa.